De parte de Contables, vamos a tener un webinario aquí con el licenciado Felipe Mejía. Espero que sea de provecho. Vamos a hablar de la moneda virtual, que pronto va a ser una moneda oficial. Yo entiendo de que va a estar a la par del dólar. Se van a manejar las dos monedas, pero tenemos aquí al licenciado Felipe Mejía que nos va a comentar los pros y los contras que podemos tener ahí con la moneda. Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que él dé, que van a ser de provecho para todos. Adelante, Felipe. Un gusto. Perfecto, muchas gracias, Orville. Bien, es un gusto estar con ustedes. Gracias a Contables por la oportunidad, por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el Bitcoin. Y déjenme decirles, antes de comenzar, que en la medida vayamos avanzando, si ustedes tienen alguna inquietud o algún comentario, perfectamente pueden hacerlo. Y cualquier comentario será bienvenido. Ahora, ¿de qué vamos a conversar? Primero, como es algo nuevo, lo que prácticamente estamos enfrentando, para nosotros es nuevo como país, creo que es importante conocer los conceptos generales relacionados al Bitcoin. Y dentro del contenido a tratar, vamos a definir qué es la criptografía, qué es una criptomoneda, cómo adquirir esas criptomonedas y luego vamos a mencionar qué es el blockchain y luego miraremos qué es una wallet o billetera digital, qué es exchange y al finalizar vamos a concluir con Bitcoin y qué es minar Bitcoin. Vamos a aclarar todos estos conceptos de tal manera que estamos considerando que todos tenemos cero conocimientos de Bitcoin por el momento. Probablemente más adelante con Contables demos otra presentación que sea continuación de esta. Me dice Francisco Javier si podrán tener las presentaciones. Claro que sí. En este momento vamos a habilitar un botón que no se mira, creo. Veamos. Acá les voy a señalar un botoncito que está en la parte inferior izquierda. Casi no se ve, pero cuando se da la transición entre una lámina y otra pueden ver el botón. Solamente le dan clic ahí y lo descargan. Ya pueden descargar esta presentación. Entonces les decía que el tiempo de una hora probablemente no nos va a alcanzar, pero sí vamos a dejar muy claros estos conceptos que en toda temática nueva, el marco conceptual es sumamente importante. Entonces, si a medida vamos avanzando, usted tiene alguna inquietud, puede habilitar su micrófono o también puede escribirnos en el chat, nos detenemos y aclaramos. Y si hay algo pues que no lo sabemos, lo investigamos. Agradecer nuevamente a Contables. Vamos a iniciar entonces con la primera definición, que es la criptografía. La criptografía es el desarrollo de un conjunto de técnicas que permiten alterar y modificar mensajes o archivos con el objetivo que no puedan ser leídos por todos aquellos usuarios que no estén autorizados a hacerlo. ¿Se han fijado ustedes que cuando WhatsApp actualizó sus políticas de seguridad, aparecía un mensaje que decía más o menos de la siguiente manera: cifrado de extremo a extremo? Probablemente algunos de ustedes recuerdan haber leído ese mensaje de seguridad que aparecía en WhatsApp. Lo que significa un cifrado de extremo a extremo es que la información que usted escribe
en un mensajito, haciendo referencia a WhatsApp, cuando le da a enviar, se transforma en una serie de códigos que nadie entendería en ese proceso de ir de un lugar a otro si fuera capturada esa información. Ahora, cuando llega al destinatario ese mensajito, que puede ser un texto, puede ser una imagen o puede ser un video, allá se vuelve a traducir a un lenguaje que se entiende. El lenguaje que nosotros entendemos es español. Claro, algunos de ustedes son bilingües o trilingües y probablemente, dependiendo del idioma, así se hace la conversión. El punto es que cuando sale de un lugar para el otro, se transforma y no puede ser descifrado ese mensaje. Hoy en día, en pleno auge de las comunicaciones digitales, esta criptografía funciona como la base para cualquier proceso de seguridad informática. Es decir, la criptografía es aquella ciencia que, haciendo uso de las matemáticas, convierten mensajes en un lenguaje que no se comprende o es de difícil comprensión por un ser humano y solamente probablemente se pudiera traducir con máquinas sumamente potentes, si ese fuera el caso. Pero, en resumen, eso es la criptografía. Inició hace muchos años el uso de esta técnica y específicamente en el campo militar para enviar mensajes seguros de un lugar a otro. Y ahora se usa en diferentes plataformas, incluyendo WhatsApp. Bien. El segundo término a tratar es qué es una criptomoneda. Y estas se conocen también como monedas virtuales o criptodivisas. Se llaman de esa manera porque la tecnología que utilizan está muy relacionada con la criptografía. Una criptomoneda no es, y esto debemos dejarlo bien claro, una criptomoneda no es algo físico, no es una moneda, no es un billete que lo podamos tocar. Es decir, todo funciona por medio de la tecnología, específicamente Internet. Por ahí algunas personas comentaban en algunos grupos y en redes sociales que habían recibido propuestas de algunos estafadores que les ofrecían Bitcoin para cambiarles por dólares, pero no es algo físico. Bitcoin no se puede tocar, es algo intangible. Ahora, usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en Internet sin un intermediario. Cuando nosotros hacemos una transferencia bancaria, por ejemplo, le transferimos $10 en concepto de una cuota a la cooperativa, ahí hay un intermediario. Ese intermediario es el sistema financiero. Así lo hacemos. Puede ser de un banco a un banco de los mismos, por ejemplo, Banco Agrícola a Banco Agrícola. O también puede ser de un banco de vivienda a un banco Cuscatlán. Pero siempre hay un intermediario. Cuando hacemos una transferencia entre bancos, hay un intermediario. Cuando hacemos una transferencia o un pago, por ejemplo, estamos pagando la colegiatura, hay un intermediario si lo hacemos por medio de una computadora. Ahora, en el caso de las criptomonedas,
no existe ningún intermediario. Ahí la transacción se hace de uno a uno. Y lo único que separa a una persona de otra es un canal de comunicación que se llama Internet. Hay una gran cantidad de criptomonedas, pero las más conocidas en el mundo son Bitcoin y Ether. Ahora, desde que nació Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, han nacido una gran cantidad y todavía se continúan creando nuevas criptomonedas. En esta lámina que viene vamos a ver las 10 criptomonedas más conocidas. En primer lugar, aparece Bitcoin. Segundo lugar, Ethereum. Tercer lugar, cuarto lugar, etc. Entonces, todas estas criptomonedas tienen la misma tecnología detrás. Recordemos que no son monedas físicas. Ahora bien, ¿cómo adquirimos nosotros una moneda física? ¿Cómo adquirimos dólares? Bueno, pues cuando nos pagan por servicios prestados, nos entregan dólares. Cuando alguien vende un producto X, una mercadería, igual recibe dólares. Ahora, ¿cómo entonces adquirimos las criptomonedas? Así como hay mercados para adquirir bienes, hay mercados para adquirir criptomonedas. En esta lámina que viene, vamos a mirar los sitios donde adquirimos criptomonedas. Como las criptomonedas no son algo tangible que se pueda tocar, tampoco los lugares donde adquirimos criptomonedas son algo tangible, es decir, todo funciona por medio de Internet. Cuando nosotros hacemos un retiro de un cajero automático, vamos al cajero automático y sacamos $5. Agarramos los $5 y nos lo guardamos en el bolsillo o en nuestra billetera. Ahora, aquí aparece un link en esta parte superior donde ustedes pueden mirar el ranking de las criptomonedas en tiempo real. Ahora, ¿qué se necesita para poder adquirir criptomonedas? ¿O cuáles son los métodos para adquirirlas? En este momento hay 3 formas de adquirir criptomonedas. Son las 3 a nivel mundial, pero en El Salvador, con unas declaraciones recientes que se hicieron por ahí, es probable que el gobierno pague por medio de Bitcoin. Es probable, todavía no sabemos. Entonces, aquí vamos a mirar 3, pero si esa comunicación que ha estado circulando se llega a materializar, va a haber una cuarta forma de hacerse de criptomonedas. En este caso específico, en el país, Bitcoin. Entonces, veamos cada una de ellas. La primera forma de adquirir criptomonedas es minando. Más adelante vamos a ver qué es minar. Pero ahorita quedémonos con que una de las formas de hacernos de criptomonedas es minando.
También, otra forma de adquirirlas es comprándolas. ¿Qué necesitamos para comprar criptomonedas? Necesitamos, en primer lugar, Internet. Necesitamos un teléfono celular que no sea de los teléfonos sencillos, que solamente se utilizan para marcar, para hacer llamadas. Tiene que ser un smartphone. Ahora, necesita usted, para adquirir criptomonedas, tener una tarjeta de crédito o de débito para poder comprarlas. Ahora, la tercera forma de adquirir criptomonedas es intercambiándolas. Por ejemplo, Juan le dice a Pedro, fíjate que yo tengo Bitcoin, o más bien, supongamos que Juan le dice a Pedro, fíjate que tengo Ethereum por ahí y necesito Bitcoin. Entonces, ya que vos tenés, hagamos el cambio. Claro, ahí hay que considerar el valor de esa transacción. Anda por ahí también una consulta en las redes y ya quedó aclarada, porque decían, va a tener una comisión el hecho de comprar con Bitcoin, y la respuesta es sí, va a tener una comisión. Generalmente, estas comisiones son un poco más elevadas que lo que nosotros, por ejemplo, nos cobran en el sistema financiero cuando vamos a retirar y nos excedemos del cajero, por ejemplo, de las transacciones gratuitas en el mes. Entonces, eso lo tenemos que considerar cuando adquirimos criptomonedas. Ahora bien, todas las criptomonedas tienen una tecnología detrás. Y esta tecnología se conoce como blockchain. Ahora, es importante mencionar que el blockchain no solamente es utilizado para criptomonedas. Hay una infinidad de aplicaciones del blockchain. Se utiliza en medicina, se utiliza en todo lo relacionado con contratos, pero contratos inteligentes. Se utiliza en contabilidad. Hay una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es una base de datos distribuida y además de distribuida es segura y registra todas las transacciones de una criptomoneda entre dos partes. Cuando nosotros leemos base de datos, estamos refiriéndonos a una gran cantidad de información. Un archivo de Word, de Excel, puede formar parte de una base de datos. Cuando nosotros enviamos información relacionada a compras y ventas al Ministerio de Hacienda, toda esa información va a caer en una base de datos. Comentarles, la vez pasada, por ejemplo, tuve la necesidad de acercarme al Ministerio de Hacienda para que de su base de datos nos dieran cierta información. Entonces, ahí en el Ministerio de Hacienda manejan y tienen resguardada en sus bases de datos la información de todos los contribuyentes del país.
Ahora, ¿qué significa que esta base de datos se encuentre distribuida? Que no está en un solo lugar. Es decir, la base de datos del Ministerio de Hacienda probablemente está ahí y en otro lugar mantienen una copia o varias copias de respaldo, pero están en lugares específicos. Ahora bien, distribuida significa que hay una gran cantidad de computadoras y son millones de computadoras. Y allí es donde está la base del blockchain, en la distribución. William escribe, por favor confírmenos si esta charla se subirá a alguna plataforma donde la podamos ver posteriormente, ya que en mi caso el audio se me conecta y desconecta continuamente. Sí, claro, vamos a avisarles y les vamos a enviar el link de la grabación. Aprovechando, ¿me pueden confirmar por favor qué tal se escucha el sonido? ¿Los demás lo escuchan estable? ¿No se corta? Está muy bien. Sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, para que comprendamos mejor qué es el blockchain y cómo es que está distribuido, voy a presentarles una imagen y ustedes me van a decir qué es lo que miran. Me pueden escribir en el chat o también nos pueden decir de forma audible qué es lo que se visualiza ahí en esa imagen que estamos viendo. A ver, ¿qué visualiza en esa imagen? Dice Francisco Javier como un libro de registros. Sí, pero es de los libros de registros antiguos. Probablemente algunos de ustedes trabajaron estos libros. Son asientos contables. Muy bien, son asientos contables. En nuestro país tenemos que llevar registros contables en las empresas. Y estos registros contables generalmente se encuentran en un lugar específico y ahí encontramos el histórico de cualquier organización que lleve contabilidad formal. Ahora, el blockchain lo que hace es que esa información contable histórica se distribuye en millones de computadoras a nivel mundial y cualquier usuario de la red, es decir, cualquier persona que pertenezca a la red o que tenga una criptomoneda, haciendo referencia al término técnico, puede tener acceso a estos registros porque son públicos. Entonces, de ahí viene la seguridad de blockchain, porque los registros se distribuyen entre todos los usuarios de la red. Es como, por ejemplo, en este momento, nosotros, los conectados en este lugar, en esta sala virtual, tuviéramos un libro de contabilidad al cual todos tenemos acceso. Y si, por ejemplo, alguien desapareciera, alguien de nosotros se desconectara, eso no implica que la información se pierde. ¿Por qué? Porque hay 38 copias
de respaldo. Entonces, eso es blockchain. Es un registro histórico de todo lo que sucede en la red y está distribuido entre los miembros de esa red. Muy observadora, Rina Castro dice que puede ser un balance de comprobación. Así es. Entonces, ya que hemos definido qué es el blockchain, pasemos al siguiente término, que es una wallet o billetera virtual. Cuando nosotros pusimos el ejemplo de ir a retirar dinero del cajero automático, cuando sacamos ese dinero que es tangible, lo guardamos en una billetera. Pues bien, en el caso de las criptomonedas, estas se guardan en una billetera, pero esta billetera no es física. Así como las criptomonedas que son intangibles, las billeteras también lo son. Y se conocen como wallet o monederos. Son las herramientas que es intangible con la que los usuarios almacenan y gestionan sus criptomonedas. Por lo tanto, tenemos que distinguir que una criptomoneda la vamos a resguardar en una wallet o en una billetera virtual. Las wallets no solamente guardan criptomonedas, sino que también permiten enviar y recibirlas. Ahora, continuando con los conceptos, veamos qué es un exchange. Un exchange es el punto de encuentro donde se realizan los intercambios de estas criptomonedas a cambio de dinero fiat o de otras criptomonedas. El dinero fiat es, por ejemplo, el billete de dólar. Ese es dinero fiat. O antes nosotros teníamos el colón, ese es dinero fiat. Va a depender del país donde estemos. Por ejemplo, si estuviéramos en Honduras, el dinero fiat es la lempira. Y si estuviéramos en Guatemala, fuera el quetzal, por ejemplo. Entonces, ahí en un exchange es donde se realizan los intercambios de criptomonedas. Es como, por ejemplo, un mercado de valores. Exactamente así funciona. Pero en lugar de valores, se transan criptomonedas. En estas casas de cambio que son online, es donde se genera el precio de mercado que marca el valor de las criptomonedas en base a la oferta y la demanda. Esto es otro término importante que se tiene que considerar, que el valor que tienen las criptomonedas va a depender de la oferta y demanda. Cuando un bien es escaso, entonces sube de valor. Lo mismo pasa con un servicio. Cuando un servicio es escaso, va a subir de valor. Pero cuando hay exceso de oferta, tiende a bajar. Probablemente eso es lo que nos pasa a los profesionales contables. Habemos una gran cantidad de profesionales contables en el país, quiere decir que hay una oferta grande de servicios de contabilidad y probablemente eso sea un factor de que los honorarios sean considerados para algunos bajos.
Ahora, si probablemente no hubiéramos muchos profesionales contables, el servicio fuera muy demandado y allí los honorarios subirían. En las criptomonedas, entonces, el valor funciona en base a la oferta y la demanda. Ahora, entremos ya en materia. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin fue la primera criptomoneda del mundo. Y así como nosotros adquirimos bienes y servicios con dólares, el Bitcoin sirve también para adquirir productos y servicios, como cualquier otra moneda fiat se tratara. Una característica que tiene el Bitcoin es que es descentralizada. No existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Acabamos de mencionar que todos los registros en blockchain son públicos, pero la persona, por ejemplo, que está detrás de una billetera, ella es privada. Los registros son públicos, pero los dueños de las wallets generalmente permanecen en el anonimato. Y por eso es que hay una gran cantidad de información que menciona que este tipo de criptomonedas son utilizadas con otros fines que probablemente no son legales. Otra característica que tiene Bitcoin es que su precio es muy volátil, muy especulativo, es de alto riesgo. Me voy a detener un momento porque hay algo interesante. Rina Castro escribe, ¿las wallets no son transferibles? No, no son transferibles. Las wallets, usted la anda en su celular. Y así como, por ejemplo, utiliza una contraseña para ingresar a su correo electrónico, utiliza una contraseña para ingresar a su wallet. Lo que sí puede transferir es las monedas virtuales que usted tenga en su billetera. Eso sí. En caso de defunción, si nadie más conoce su clave de seguridad, prácticamente se estaría perdiendo esa billetera. Es un riesgo si somos demasiado olvidadizos. Ahora, es importante también mencionar que las claves de seguridad de sus billeteras virtuales, en el único lugar que van a estar seguros es en su mente. Deben memorizarlas muy bien. Ahora, otro factor importante es que Bitcoin no es ilimitado. Bitcoin tiene un límite. Solamente van a existir 21.000 millones de Bitcoin en el mundo. No pueden haber más de esa cantidad. Actualmente, aproximadamente existen en el mundo, me parece que 17 millones de Bitcoin. Es decir, al 2021, aproximadamente hay 17 millones. Ahora, para llegar a 21.000 millones, faltan una gran cantidad de años. ¿Y por qué razón?
Me voy a detener otro momento porque Alberto Berríos escribe, ¿qué tan riesgoso es que hackeen la wallet y cómo poder eliminar o reducir el riesgo? Fíjese que probablemente el riesgo puede ser víctima, cuando alguien es víctima de ingeniería social. La ingeniería social es que por medio de engaños le logran extraer la información de su wallet. Por ejemplo, el día de hoy, exactamente, me llamó un colega y me dice, fíjese bien, esto es ingeniería social, lo que les voy a explicar. Yo coloqué mi moto en Encuentra 24 para venderla, me dice él, y me llamó un extranjero y me preguntó que si recibía transacciones del exterior. Claro, él quiere vender la moto. Y le dijo, sí, claro, yo recibo transacciones. Si me las quieres pagar así, está bien. Y le preguntó de qué banco, el extranjero, que qué banco tenía él acá. Y él le dijo, bueno, yo tengo Banco Promérica. Sí, no hay ningún problema. Luego, este extranjero, por medio de WhatsApp, toda la comunicación fue por WhatsApp, le mandó un formulario donde le pedía que escribiera su nombre, que escribiera su información bancaria y además la contraseña. Eso es ingeniería social porque le estaba diciendo que necesitaba esa información para hacerle la transferencia. Entonces, ese es un riesgo. No estar preparados para un ataque de ingeniería social, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos eliminar los riesgos? Preparándonos, asistiendo a seminarios como este, por ejemplo, educándonos en términos tecnológicos, porque ya no solamente tenemos que conocer de normativa internacional, de normativa legal, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más conocimiento tengamos en cuanto a técnicas, por ejemplo, de las que utilizan los hackers, voy a mencionar el término, entonces más preparados vamos a estar para minimizar ese riesgo. Dice Francisco Javier, hay 17,000 o 17 millones, 17 millones aproximadamente. Eso es lo que hay, de acuerdo a la información. No es un valor exacto, pero aproximadamente son 17 millones. Ahora, dicen que para llegar a 21,000 millones de Bitcoin, deben pasar alrededor de 100 años. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Porque para hacer esa comprobación que miramos en la lámina esta, para hacer esa comprobación de información, se necesitan una gran cantidad de computadoras. Cuando se hace una transacción en Bitcoin, esa transacción entra a la red y todos los que pertenecen a ella deben verificar esa transacción. Es decir, por ejemplo, si Juan Pérez le quiere enviar 0.0001 Bitcoin a José Luis, esa transacción debe ser verificada, es decir, la red va a verificar que Juan Pérez efectivamente cuenta con esos Bitcoin y cuando es verificada, entonces eso es trasladado a José Luis. Por eso es que se necesitan, como hay una gran cantidad de usuarios en la red, por eso es que se necesitan una gran cantidad de computadoras. Y en el minado, por ejemplo, la primera persona que descifra, porque hay una tecnología detrás que dijimos que es la criptografía y que eso prácticamente haciendo uso de la matemática
convierte la información para que sea segura. Entonces, todos los miembros de la red, una vez que verifican que la transacción es auténtica, entonces esa información ya se vuelve segura dentro de la red. Es decir, ya se confirmó. Ahora, mientras más gente esté ingresando a la red, se va a necesitar más capacidad de cálculo. Y allí es donde entra un problema grave, que es el consumo de la energía. ¿Cuánto consume usted de energía en su casa al año? ¿Cuánto consume un país de energía al año? Por ejemplo, El Salvador consume 6 teravatios hora al año. Fíjese bien, el país El Salvador, consume de energía 6 teravatios hora. Eso de acuerdo a la información de Cambridge Bitcoin Electricity. Vamos a mirarlo en esta gráfica. Acá tenemos la información del consumo anual de energía de algunos países para que nosotros hagamos un comparativo. En El Salvador son 6, en Bolivia 9 al año, en Chile 75. Ahora, la red Bitcoin, imagínense, consume más que El Salvador y más que Bolivia y más que Chile juntos. Entonces, esto es alarmante. Ahora, para hacer ese proceso de minado, que prácticamente consiste en validar cada una de las transacciones que se realizan dentro de la red, y quien la realiza primero, generalmente estas personas que se dedican a eso reciben una comisión. Ellos invierten en supercomputadoras. Probablemente cuando inició Bitcoin, el equipo de cómputo necesario para procesar esas transacciones dentro de la red no era tan sofisticado porque no habían muchos usuarios dentro de la red. Pero a medida ha ido creciendo, se ha tenido la necesidad de aumentar la capacidad de cómputo. Y esos grandes centros de computación que albergan muchas veces miles de computadoras, que no son computadoras como las que nosotros usamos en la casa, sino que tienen requerimientos especiales de hardware. Si, por ejemplo, hiciéramos una analogía, una computadora que nosotros ocupamos en la casa anda en promedio costando unos $500. Ese equipo que se utiliza para procesar Bitcoin probablemente ande costando alrededor de $100,000. No sé, es algo que se me acaba de ocurrir, pero no es un equipo sencillo. Y esas supercomputadoras requieren de mucha energía. Cuando usted utiliza su teléfono celular para enviar mensajes, para revisar redes sociales, correos electrónicos, consume energía, pero es mínimo el consumo. Ahora, la red Bitcoin consume una gran cantidad de energía al año. Y no es en cualquier país que se puede tener un centro de datos de esta naturaleza. Deben cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo ser un país sumamente helado, porque estas computadoras requieren de cierto grado de temperatura fría, porque producen mucho calor. Ahora, cuando hay demasiada calor en un equipo, no le va a trabajar bien, el rendimiento va a ser ineficiente. Entonces, hay algunos países donde existen centros de esta naturaleza, pero en países fríos, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos,
China, Europa, tienen centros de esta naturaleza. Y muchos países están alarmados porque una planta de procesamiento de Bitcoin generalmente consume lo mismo que el país entero o más. Entonces, prácticamente con esta lámina estamos dando por finalizado este tema de Bitcoin. Vamos a finalizar. Agradecemos a todos por su participación. Gracias también a Contables por la invitación. Probablemente más adelante vamos a continuar porque una hora no alcanza para hablar de este tema que es un tema nuevo, es un tema innovador y probablemente también cuando ya tengamos el reglamento publicado, vamos a tener que hacer nuevos llamados para aprender aún más de las criptomonedas y específicamente de Bitcoin.